Ya leyeron mi currículum, no voy a decir más. Y muchas gracias a Casa América por esta invitación a compartir, en realidad, una de las experiencias que me parecen por momentos dramáticos, pero por otro lado también me parece esperanzador, que es la realidad trans en América Latina. Y máxime cuando hablamos de identidades trans indígenas también, que estamos haciendo un aporte a estos movimientos globales. Las palabras claves que quisiera que pudiéramos tener en cuenta sería diversidad sexual, identidades, género, derechos humanos y etnicidad. Quisiera primeramente proponer que la categoría trans la podamos pensar como una categoría política, posicionada en la academia, en la literatura, en las investigaciones. Pero necesariamente tenemos que pensar que no solamente la categoría es la única que existe, sino que mucho antes, hace 500 años más o menos, había ya una sopa de letras que precede a esta sopa de letras LGBTI que conocemos actualmente. Alrededor del mundo podemos encontrar muchas categorías que los pueblos indígenas tenemos al interior de nuestras comunidades. Hace 3 años se creó el Fondo Internacional para Personas Trans. Y un dato que los mismos 3 años arrojaba este fondo es que la región latinoamericana era la región que mayormente presentaba un gran número de proyectos. Y la pregunta era, ¿por qué? Por un lado, por supuesto, nos mostraba que hay comunidades trans organizadas, pero al mismo tiempo nos mostraba la brecha de acceso a los recursos, las diferentes carencias y necesidades que existen alrededor de las personas trans de América Latina. El promedio de vida es de 32 a 34 años de edad para una persona trans en América Latina. El asesinato es la constante. Hay 2 destinos que socialmente se le ha asignado, particularmente a las personas trans femeninas: la prostitución y el estilismo. Como si no tuvieran otras posibilidades, como si no tuvieran otros talentos, como si no tuvieran otras capacidades, una fuerza de trabajo que se pudiera aprovechar incluso en la economía. Los gobiernos nacionales, estatales, provinciales podrían preguntarse en principio cuánto perdemos en el Producto Interno Bruto del país, de un estado, de un municipio, la exclusión social. Y valdría mucho la pena comenzar a hablar en esos términos de la economía global. Hay urgencias que necesitamos mostrar y por eso quería hablar de esto. Hay una ruta de vida en donde a temprano tiempo la niñez se vive hostilmente. Muchas veces la exclusión familiar es lo primero que se vive. La segunda es la deserción escolar, porque hay un sistema educativo binario, patriarcal, que no acepta que las personas trans vayan como han decidido vivir. Afortunadamente, eso va cambiando. Chile nos está mostrando la experiencia de crear la primera escuela para la niñez trans, y que me honro en verdad y agradecerle a la Fundación Selena en nombrarlo Amaranta Gómez. El tercer momento de esta ruta de vida de las personas trans pasa por esa juventud en donde la exclusión familiar, en donde una vez pasada esa deserción escolar temprana, pocas opciones hay para poder desarrollarse. Son los destinos de la prostitución, el estilismo, que pueden llegar a ser las opciones de vida, y si no es el asesinato que constantemente se vive. Brasil, México son los 2 países que mayormente tienen un alto número de asesinatos a personas trans. Después
a las personas trans también se pareciera ser que el mundo de la afectividad no fuese posible para ellas y para ellos, como si no tuvieran capacidad de amar. Y ese es un campo que la sociedad también niega. Finalmente, el campo de la muerte. Si se llega con suerte a una edad y una vejez, pocas veces hay la oportunidad de tener una muerte digna, un entierro digno. Como por ejemplo en los casos de Chile, las personas trans de la tercera edad, como lo demuestra Traves Chile, una organización que ha creado un proyecto y que el propio Fondo Internacional Trans le dio un fondo, para crear 2 espacios, comprar 2 terrenos. Cuando revisábamos el proyecto, nos preguntábamos para qué querían el terreno y dónde. Lo querían en el Panteón. Y la idea era comprar 2 terrenos para crear espacios en 2 mausoleos. Y la pregunta era, ¿por qué? Porque querían enterrar a personas trans de la tercera edad que terminan muriendo en abandono, en soledad y en el olvido. El destino final de estas muertes es la fosa común. Por lo tanto, la historia se borra. Y esta organización lo que ha creado es la posibilidad de que la memoria no se pierda, ofrecer un espacio digno. Todas estas negativas, todas estas exclusiones tienen un impacto muy importante en la vida de las personas trans. Algunos imaginarios sociales nos llevan a pensar, hay algunos imaginarios que la sociedad nos implanta, nos coloca, nos reduce a que solamente podemos ser estilistas, peluqueras, como le llamen. Piensan que somos desordenadas, que no tenemos un orden en la vida. Nos vincula mucho al alcoholismo y a la drogadicción. Somos las amigas de las señoras cool, que habría que las dejamos divis, arregladas, buenas amigas, pero no pases de eso en la exigencia del derecho, porque entonces ese no es tu lugar. En el trabajo doméstico, la que hace el show, la showcera, para eso sí sirve. Un diputado del actual gobierno de México, de la Cuarta Transformación, el diputado René Barfusón, hizo un foro dentro de la Cámara de Diputados el año pasado, el 17 de mayo. Y tal como estamos aquí, todo el mundo estaba invitado, y las personas trans también. Y entonces, el espacio de las personas trans no era para hablar sobre sus derechos, no era para estar en la mesa y en la silla para discutir el acceso a los derechos, era para hacer show en un recinto legislativo. Por lo tanto, la Cuarta Transformación tiene algunos problemas. Ese es el reducto tradicional. Ahí nos pretenden reducir. Esta es la parte dramática. Pero la verdad es de que hay algo allá adentro que las personas trans traemos y queremos cambiar. Esa es una de las narrativas, o muchas de las narrativas. En América Latina, a pesar de lo difícil que es los contextos políticos, los conflictos, los desplazamientos forzados, la cultura del clasismo, la discriminación, el racismo profundo que todavía tenemos, los problemas económicos, la pobreza, la migración, éxodos que están ocurriendo ahora mismo, desde Venezuela hasta Colombia, desde Centroamérica y todo México. Aún en ese contexto hostil, consideramos que hay esperanzas, hay formas distintas
de construir nuevas narrativas. Una de las cosas que me parece importante es que se tiene en común el estigma, la discriminación y la violación sistemática de los derechos humanos. Pero empieza a construirse una franja muy importante que está intentando que la narrativa cambie y que sea distinto. ¿Hacia dónde nos estamos corriendo las personas trans y las personas transindígenas? Nos estamos corriendo hacia tener a una Ilsa Aguilar, socióloga, estamos corriendo a una Rebeca, licenciada en Administración, estamos corriendo, ambas de México, en Uruguay con una Colette profesora de literatura, estamos corriendo a Ali, que está estudiando biología en la UNAM. Estamos corriendo con Dayan Rodríguez, que es psicóloga y exdiputada del Ecuador. Estamos corriendo con un teórico, Mauro Cabral, un transmasculino pensador de la realidad trans mundial. Una Brigitte, bióloga colombiana, directora del Instituto Humboldt de Medio Ambiente de Colombia. Estamos corriendo desde el activismo con Lola Delgadillo. Estamos corriendo con Morgana Amor, una cantante soprano de México. Estamos corriendo con Chauvin, una académica dentro de la UNAM. Estamos corriendo con Camila Sosa Villada, una actriz argentina. Y el aporte indígena. El aporte indígena es muy importante. Es necesario hacer un alto para hacer un reconocimiento los aportes históricos que las comunidades indígenas tenemos. Nos hemos corrido del binario y nos hemos corrido incluso del castellano esquizofrénico. Un castellano esquizofrénico que solamente te quiere ubicar en el a o el. Cuando en nuestras culturas indígenas, en nuestras lenguas, tenemos artículos neutros, terceros espacios que pueden ofrecer el desarrollo de las propias personas. Sin embargo, la idea de que se es indígena pareciera ser que es algo atrasado, que no está en la era global. Pero de verdad les digo, es lo contrario. Estamos tan actuantes, tan imperantes de lo que está sucediendo y estamos acompañando muchos procesos. Imania, aunque no es de América Latina, pero está trabajando a nivel global. Ella es una mujer fa'afafine de Samoa. En marzo recientemente fue electa como co-secretaria mundial de ILGA Mundo, la Asociación de Lesbianas, Gays, Trans, Travestis, Intersexuales del mundo, que tiene que somos organizaciones consultivas del ECOSOC ante Naciones Unidas. Que una persona indígena, desde su propia identidad, como la es la fa'afafine, esté en esos espacios de poder y de toma de decisiones, nos está indicando que la narrativa empieza a cambiar y que es necesario que esa narrativa se sostenga en el tiempo. De ahí que es necesario que tanto las organizaciones, las instituciones, la cooperación pueda acompañar estos procesos. Finalmente, desde México, dos cosas que me parecen importantes rescatar. Gina es una empresaria indígena de Guanajuato. El textil como una forma de defensa y de lucha de los derechos humanos. Gina nos propone que el rescate cultural y el rescate de las identidades de género atraviesa por su trabajo textil. La verdad que se ha ganado 5 veces el premio estatal de textil porque en sus textiles pone mensajes, muestra la realidad indígena de la diversidad sexual. Y, humildemente,
La comunidad Muxe del Istmo de Tehuantepec es una comunidad muy particular en México. Es una sociedad en donde hay hombres, mujeres y muxes. El hecho de ser nombrada, el hecho de tener nombre propio, el hecho de asumir esa identidad propia y con registros históricos desde el siglo XVI, nos permite caminar con la frente en alto, en donde hoy la lucha por los derechos humanos es el gran paraguas por la que tenemos que luchar todas y todos. Pero me parece que lo más importante para achicar la brecha, sobre todo de accesos a la justicia, a la educación, al trabajo, necesitamos algo que se llama justicia social. Hablar de derechos humanos de la comunidad trans o LGBT en abstracto, podemos llegar a caer en la demagogia. Si le ponemos un poco más de cuerpo, un poco más de carnita a ese esqueleto de los derechos humanos, la justicia social nos va a ayudar a que esas brechas sean cada vez menores. Y en definitiva, encontraremos sociedades mucho más felices, mucho más conforme con lo que decía. Muchas gracias.